impases entre asambleístas al tratar denuncias de Lazo. Vamos a presentar a continuación un diálogo con dos analistas del momento político que vive el Ecuador. Nos acompañan Marcelo Espinel, director de proyectos de Fundación Ciudadana y Desarrollo. Nos acompaña Auqui Tituaña, político, dirigente indígena, alcalde de Cotacachi. Le hemos pedido a Marcelo y Auqui que nos atiendan un diálogo aquí en los micrófonos de la radio para intercambiar opiniones sobre lo que está ocurriendo en el Ecuador. Se ha designado ya un ministro de gobierno, se ha dispuesto también la creación del Ministerio de Seguridad o el Ministerio del Interior. En definitiva, desde el Ejecutivo hay esa ofensiva, ese afán de recomponer sus cuadros, mientras que el Legislativo continúa en sus deseos de tomar control de la Asamblea y del CAL. Hay un elemento que también ha sido motivo de preocupación durante todo este día, y son las denuncias de corrupción. El ministro de Agricultura, Pedro Álava, ha denunciado en la Fiscalía presunta venta del puesto de viceministro de Agricultura. Portal digital La Posta ha difundido unas imágenes y unos audios en donde se aprecia negociaciones, intentos de acuerdos entre personas con el propósito de vender el viceministerio de Agricultura en $2.500.000. Bienvenido Marcelo, Auqui también, y vamos a empezar entonces un poco. Este es el panorama que estamos viviendo. ¿Cuál es la apreciación que usted tiene, Marcelo? Buenas tardes, le escuchamos. Andrés, muy buenas tardes, un saludo también a Auqui y a la distinguida audiencia de Platinum. Bueno, sin duda que seguimos viviendo momentos de remesón político en el país, remesón político que no solo está centrado en la Asamblea Nacional, sino también con el Ejecutivo, precisamente por esta filtración de contenido audiovisual que Andrés bien comentaba por parte de La Posta. Por otro lado, creo yo que es importante recordar a la audiencia que la división del Ministerio del Interior, estableciendo que sus facultades de articulación política y temas de seguridad estén por separado, y existía esto antes, ¿no? Antes del gobierno de Moreno, pues teníamos un Ministerio del Interior por un lado y el otro temas referentes a la articulación política a través de la Secretaría de la Gestión de la Política. Y el gobierno de Moreno es el que pretende funcionar, bueno, más bien el que fusionó esto a través de la ministra o exministra María Paula Romo. Creo yo personalmente que es positivo el hecho de que se haya escindido el ministerio, que los temas de seguridad sean encargados a personas que conocen de seguridad, y que ahora los temas políticos estén en alguien que esperemos pueda dar resultados al respecto de la articulación interinstitucional que tiene que existir para poder fomentar la gobernabilidad. A la larga, la salida de la exministra Vela también responde a que no se pueden evidenciar resultados positivos sobre la articulación, sobre todo dentro de la Asamblea Nacional. Finalmente, Andrés, para no extenderme, pues yo creo que la situación en la Asamblea Nacional se está volviendo insostenible. Creo yo que existen ya demasiados, excesivos pedidos de evaluación y presión para la renuncia de la presidenta de la Asamblea Nacional, y creo yo que por el bien del país es necesario dar paso a esa evaluación y a la larga pues respetar lo que la integración actual de la Asamblea Nacional está solicitando. Perfecto, Marcelo, muchísimas gracias por esta primera intervención. Damos la palabra entonces a Auqui Tituaña. Auqui, ¿cuál es la lectura, cuál es el comentario que usted nos quiera ofrecer, proporcionar en torno a lo que está ocurriendo en el Ecuador político del momento? Por favor. Muchas gracias, Andrés, y un saludo cordial a Marcelo y un abrazo fraterno a los radioescuchas. Bueno, me parece que están perdiendo la oportunidad del Ejecutivo de hacer la consulta popular. Este tema de partida en el Ministerio de Gobierno, pues vimos una debilidad. Pienso que las leyes que tenemos vigentes no permiten tomar acciones que nos den la
seguridad que necesitamos en las ciudades, en los campos, y obviamente toda esta infiltración que ha habido de los grupos de narcotráfico y que están vinculados a la política. Entonces, si ya se ha negado esta propuesta del uso gradual de la fuerza por parte de la policía en la asamblea, pienso que es urgente consultar al pueblo si se hace estos ajustes en las leyes, porque ya nos han demostrado que hay intereses que se van a cuidar las espaldas y que obviamente de la forma como está estructurado el Estado ecuatoriano desde la Constitución del 2008, indudablemente no vamos a tener resultados efectivos. En este sentido, ya los juristas y analistas se han pronunciado, lo de la muerte cruzada, lo de la consulta popular. Yo creo que con agilidad el gobierno nacional debería tomar, en tanto y en cuanto también la dispersión y la poca fuerza que él tiene para articular un gobierno con militantes de su movimiento y obviamente hacer alianzas públicas, transparentes a nivel nacional, también se le está agotando ese recurso. Esa sería mi primera opinión, Andrés, y obviamente para eso estamos los actores en la sociedad, en el pueblo, para también ser parte de estos cambios urgentes que se necesitan, y la consulta popular es una vía importante, porque hoy hablamos de la seguridad, pero estamos amenazados con el Consejo de Participación Social, que también lo quieren cooptar y que bajo el control de los grupos políticos de siempre, indudablemente no va a permitir un cambio en nuestra sociedad. Perfecto, muchísimas gracias, Auqui Tituaña. Vamos, Marcelo, nuevamente con usted. Este tema de la muerte cruzada me parece que ha sido prácticamente descartado ya por el gobierno. Ahora se dirigirían las acciones en torno al tema del diálogo, de los acuerdos, de buscar alianzas, en fin. Para eso tienen al nuevo ministro que va en esa línea, que va en esa propuesta. Y ahí es cuando surgen ahora versiones, referencias, comentarios, planteamientos, en el sentido de que se podría estar pensando en algún nivel de entendimiento con UNES. ¿Cuál es la apreciación, Marcelo, sobre esto que se habla? Y claro, la necesidad de abrir espacios, de buscar acuerdos. Bueno, se podría plantear la posibilidad de que sea con el correísmo. Marcelo, por favor. Bueno, en primer lugar, yo creo que la perspectiva que tú das, Andrés, es correcta. El gobierno lo que busca es generar espacios de consenso con la Asamblea Nacional frente a la evidente falla de la ex ministra en este tema. Y esta búsqueda de consenso trata de lograrlo precisamente con alguien que estaba dentro de la Asamblea Nacional, con el ex asambleísta ahora que ocupa el cargo dentro del Ministerio de Gobierno. En ese sentido, pues, lo que asumo yo que tenemos que exigir todos los ecuatorianos, Andrés y Auqui, es que la búsqueda de consensos tiene que hacerse sobre la mesa. La búsqueda de consenso tiene que hacerse de forma transparente. Y esto creo que debe ser un llamado de atención para las dos instituciones, tanto para la Asamblea Nacional, así como para el Ejecutivo, debido a la denuncia de hoy. Yo creo que ya nuestras instituciones y los ciudadanos no aguantamos más esta asamblea del reparto, o que se busque generar consensos a través de la entrega de contratos, a través de la entrega de hospitales, o incluso de carnets de discapacidad, como se denunció en el periodo legislativo pasado. Así que ojalá que en el caso de que se llegue a acuerdos sea precisamente a través de generar consensos en las agendas programáticas de cada una de las organizaciones políticas, que se dejen de lado los intereses personales y que se pongan los intereses del país por delante. A la larga lo que necesitamos es mayor gobernabilidad en el Ecuador de cara a atender todos los problemas estructurales que tiene la nación. Ahora, Marcelo, frente a esto que usted acaba de señalar, el país tiene gravísimos problemas. No es posible que la dirigencia política esté enfrascada en esto, que usted mismo también lo ha señalado, de toma y daca, de dimes y diretes, de ambiciones personales, de afanes de protección, en fin, no es justo. Y que los temas centrales estén postergados. No hay una propuesta fuerte, sólida para
para enfrentar el desempleo, para enfrentar la inseguridad, lo que ocurre en los hospitales, el seguro social, en fin, hay una lista de hechos que deberían ser considerados por los dirigentes, para lo cual nos deberíamos unir y resolver y enfrentar. Bueno, lo que le quiero decir es, esta forma de gestión política podría ser planteada para resolverla, para enfrentarla, desde una unidad y desde una alianza mucho más amplia en la que pueda estar el correísmo. ¿Usted aceptaría aquello, Marcelo, por favor? Tengo una altísima preocupación por lo que bien mencionas, Andrés. Espero que sobre la mesa no se coloquen temas como referentes, indultos a personas que ya han sido sentenciadas por casos de corrupción y que están cumpliendo sus penas, que no se ponga sobre la mesa el hecho de que es necesario incidir sobre el Consejo de Participación Ciudadana para la designación de las futuras autoridades de control. Es decir, no se puede generar consenso sobre la base de repartir espacios de poder para protegernos los unos a los otros. Eso es lo que ha venido afectando a las instituciones de nuestro país. Eso es lo que está haciendo que nuestro Estado no funcione de la forma adecuada, pero sobre todo que los ciudadanos no confiemos en las autoridades públicas. Ojalá que en el caso de que se lleguen a consensos, cualquiera que sea la organización política, sea sobre la base de lo que usted bien menciona, Andrés. Temas referentes a cómo logramos reactivar económicamente al país tras esta pandemia que aún nos sigue afectando. Cómo los temas de seguridad se pueden solucionar. Cómo los temas de salud y educación, en el contexto de la pandemia, pueden también ser enfrentados. Pero si es que la discusión sigue versando sobre esta repartición del país, creo que la situación de los últimos años simplemente no ha cambiado, y lo único que ha cambiado son los nombres de quienes ahora ocupan el poder. Gracias a Marcelo Espinel. Vamos a ir con Auqui Tituaña, su apreciación de estos temas que hemos puesto en el diálogo. Por favor, Auqui. Sí, Andrés. Mire, en el caso de este planteamiento que usted hace, de si veríamos bien que se dé una alianza con el correísmo, en lo personal diría que estaríamos cometiendo un error. Yo considero que el correísmo tuvo su oportunidad de servir al país, más allá de algunas inversiones que todo el mundo aplaude y reconoce. En su conjunto, la gestión me parece que es negativa, esta década perdida, precisamente por la pérdida de institucionalidad, por la corrupción que está enquistada en todos los niveles de la sociedad, y obviamente la falta de dinamización del desarrollo. Me parece importante que el gobierno nacional debería reencontrarse con sus militantes. Realmente en los casi 10 años de campaña y de trabajo político, Lasso logró articular algunos sectores, pero a la hora de gobernar no está permitiendo que se le dé ese soporte. Esta denuncia que ahora escuchamos de la venta de subsecretarías en el Ministerio de Agricultura, obviamente no es nuevo. En Loja, por ejemplo, escuchábamos nosotros denuncias de cómo desde la gobernación se estaba también ofreciendo puestos a cambio de dinero. Algo también se sospecha por la provincia de Imbabura. En este sentido, creo que el gobierno nacional debe hacer un ejercicio primero para contar con los hombres y mujeres que están al interior de sus filas y poder crear un marco de gobernabilidad. De ahí, pues, rechazar el reparto. No ha sido funcional nunca, porque prevalecen y priman los intereses personales. ¿Y por qué? Yo digo, preguntémonos como Ecuador, ese mensaje que inicialmente daban, que con el nombramiento de Guadalupe Llori como mujer amazónica, como mujer que representaba al movimiento Pachacuti, iba a permitir un trabajo articulado. Pero parece que entre el gobierno también hay actores y voceros políticos que se inclinan por un camino más corto de alianzas con el correísmo o con los grupos de poder de siempre, y no tender puentes con sectores y actores que podrían
contribuir al desarrollo nacional, a la generación de leyes y de propuestas de desarrollo a nivel nacional. Gracias, Auqui Tituaña. Volvemos con Marcelo Espinel Vallejo. Marcelo, ¿cuál es la apreciación que usted tiene en torno a lo que ocurre al interior de la Asamblea Nacional? Ahora hay una encuesta que ha difundido esta empresa denominada Click, en donde pone unas calificaciones bajísimas a la Asamblea, y incluso cuando se les consulta a los ciudadanos sobre lo que piensan alrededor de la amnistía, hay un rechazo significativo. O sea, la Asamblea, desde su perspectiva, ¿qué rol está jugando en esta tensión política que tiene el país? Marcelo Espinel, al aire. Mi querido Andrés, yo creo que hay dos perspectivas aquí. La primera es que de manera progresiva y sistemática la función legislativa en el Ecuador ha venido perdiendo credibilidad ante la ciudadanía. En el periodo 2013-2017, la Asamblea Nacional tuvo un promedio de aceptación del 30%. En el periodo 2017-2021, la Asamblea tuvo una aprobación en promedio del 12%. La actual, en su primer año de gestión, va alrededor del 10% en promedio. Y eso, desafortunadamente, responde a los mismos actos que ha tenido la Asamblea Nacional y sus integrantes. El ver una Asamblea Nacional que en sus primeros días sea cuestionada por la Comisión de posibles casos de corrupción, temas referentes al costo de los alimentos que son adquiridos por la Asamblea Nacional, el pago de diezmos, alocuciones personales que nos dicen que si roben, roben bien, obviamente que iban a incidir en imagen de la Asamblea Nacional. Esto de la mano de que los actuales representantes de las organizaciones políticas no provienen de procesos de formación, procesos de base. Muchos de ellos simplemente fueron candidatizados por su posibilidad de obtener votos, porque tal vez había que llenar las listas. Y este arrastre que dio el nuevo método de selección de escaños ha dado como resultado que hasta el día de hoy más de 25 asambleístas hayan decidido dar un paso al costado de las organizaciones políticas por las cuales fueron electos. Y se cambiaron a otras organizaciones políticas, se han declarado independientes o han llegado a ocupar otros cargos. Y este tipo de camisetazo también termina afectando a la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Y finalmente, yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas. Se dice mucho que la Asamblea Nacional está entorpeciendo o está bloqueando el trabajo del Ejecutivo. Yo creo que eso es necesario sacarnos de la cabeza. En cualquier democracia, dentro de un sistema de pesos y contrapesos, el Legislativo no necesariamente tiene que hacer lo que diga el Ejecutivo. Porque usted recordará, Andrés, que en el periodo 2013-2017, cuando teníamos 100 legisladores de 137 pertenecientes al oficialismo, lo que se criticaba precisamente es que se dé paso a todo lo que era propuesto por el presidente Correa. El problema actual es que la actual integración de la Asamblea Nacional, que claramente responde a una ideología de centro-izquierda e izquierda, ya que 100 legisladores al menos están identificados con esa línea ideológica, está completamente contrapuesta a la línea ideológica del gobierno presidencial, que está enfocada en la centro-derecha y derecha. En ese sentido, pues, a la larga, lo que ahora se ha vuelto preocupante es que más allá de los procesos de legislación que no están pasando por estas conceptualizaciones ideológicas, lo que está sucediendo es que la fiscalización está siendo mal utilizada. Esta fiscalización, que tiene altos números, 14 pedidos de juicio político en lo que va en el año, al parecer se ha convertido en una herramienta de presión y chantaje a otras funciones del Estado, en lugar de ser ese ejercicio legítimo de vigilancia del buen uso de los recursos públicos y el cumplimiento de las atribuciones por parte de las otras autoridades. Gracias, Marcelo. Vamos a ir con Auqui Tituaña, ya vamos cerrando. Su apreciación del rol del Parlamento, por favor, Auqui. Sí, efectivamente, la ciudadanía tiene una muy baja calificación de la Asamblea Nacional, pero también en las últimas semanas hemos conocido de otras encuestas en las que inclusive el Ejecutivo va perdiendo respaldo popular. En este sentido, si no hay un mensaje claro de las dos fuerzas de nuestra estructura del Estado, de diálogo, de aportes importantes a los cambios legales y tener un mensaje claro al país, obviamente va a haber peores problemas.
En este sentido, yo considero que los grupos políticos que fueron electos por el voto popular deben fomentar diálogos y encuentros nacionales abiertos, públicos y transparentes para lograr consensos mínimos. Se vienen etapas difíciles. La salida de la pandemia formal todavía está pendiente. El tema del impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania también se viene, porque los insumos que fluyen a nivel de nuestros continentes y nuestras naciones afectarán a la actividad agrícola y a la actividad económica. Entonces, si no hay una preparación en nuestro país para enfrentar estos nuevos desafíos, indudablemente puede también reflejarse en una mayor crisis económica. La falta de empleo es muy notorio, la falta de inversiones que ha sido negada con esa propuesta de archivo de la ley de fomento de inversiones, indudablemente que pone cuesta arriba al país. En este sentido, creo que el gobierno nacional tiene todavía esa oportunidad. En mayo recién cumple un año. Podría tener el respaldo del pueblo llamando a una consulta popular, porque ya existe el escenario constitucional para plantearlo y poder aprovechar que el pueblo ecuatoriano se pronuncie y se cuente con el respaldo popular. Muy bien, señores, muchísimas gracias por haber asistido a esta conversación. Agradezco a Marcelo Espinel. Él es abogado y es director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y también nos acompañó el economista Auqui Tituaña, dirigente político, integrante del movimiento indígena y alcalde de Cotacachi. El tema planteado: los conflictos políticos que se expresan en el país, las tensiones entre ejecutivo y legislativo. Gracias a nuestros panelistas.